si tu intestino está mal, tarde o temprano todo empieza a fallar. Y no es una exageración. Mucha gente cree que el intestino solo sirve para digerir comida y ya está, como si fuera un simple tubo por donde pasa el almuerzo y nada más. Pero la realidad es muchísimo más seria y también más interesante. En tu intestino no solo se procesa lo que comes. Ahí se absorben nutrientes clave, se regulan un montón de funciones del cuerpo, se mueve buena parte de tu sistema de defensa y, además, conviven bacterias que pueden ayudarte o arruinarte el día según cómo las alimentes. Por eso cuando el intestino funciona bien, normalmente te sientes mejor, tienes mejor digestión, menos pesadez, menos inflamación y hasta más estabilidad en tu energía. Y cuando funciona mal, el cuerpo te lo hace pagar. A veces con estreñimiento, a veces con hinchazón, a veces con molestias raras que ni siquiera asocias con el intestino. Por eso hoy quiero explicarte qué necesita de verdad para mantenerse sano, qué hábitos lo perjudican y qué deberías poner en tu plato si quieres que trabaje como un reloj. Lo primero que hay que entender es que la salud intestinal depende muchísimo de tus decisiones diarias. De lo que comes, de cuánto comes, de cómo distribuyes tus comidas, de con qué acompañas esos alimentos y, sí, también de si bebes suficiente agua o no. El intestino no vive aislado. Responde a todo. Y si hay un punto que marca una diferencia enorme, es la fibra. Sí, la fibra. Esa gran olvidada que muchos dejan para algún día y que, sin embargo, es una de las cosas más potentes que puedes hacer por tu intestino sin gastar una fortuna ni complicarte la vida. La fibra ayuda a que el tránsito intestinal sea más regular, reduce el riesgo de estreñimiento, mejora la consistencia de las heces, contribuye a controlar mejor la absorción de azúcar y grasa, y además alimenta a parte de tu microbiota, es decir, a esas bacterias beneficiosas que viven en tu intestino y que influyen en tu salud mucho más de lo que imaginas. Dicho de forma simple, la fibra es como una mezcla entre escoba y alimento estratégico. Ayuda a barrer lo que no conviene que se quede demasiado tiempo y, al mismo tiempo, sirve de comida para que prosperen las bacterias que sí te interesa tener. ¿Cuánta fibra hace falta? Una cantidad razonable y constante, no algo heroico por un día y luego nada en toda la semana. Para llegar a un buen nivel, lo más práctico es basarte en frutas, verduras, frutos secos y cereales integrales. Pero aquí hay un detalle importante, la mayor parte debería venir de verduras, no de fruta. Lo ideal es que, de todo lo vegetal que comes a lo largo del día, aproximadamente 2/3 sean verduras y 1/3 fruta. Así consigues más volumen, más saciedad y menos exceso de azúcar. Y no hace falta obsesionarse con pesar cada hoja de lechuga. Hay una forma muy simple de hacerlo. En cada comida, intenta incluir una porción de verduras del tamaño de tu mano. Tan sencillo como eso. Miras el plato, comparas con tu palma y listo. Además, 1 o 2 frutos al día de tamaño parecido a tu puño ya suman bastante. Y si añades al menos una ración de cereal integral, como avena, trigo sarraceno, bulgur, pasta integral o arroz integral, ya te estás acercando bastante a una cantidad muy útil de fibra sin vivir con una calculadora nutricional en la cabeza. El problema es que mucha gente cree que consume fibra cuando en realidad no consume casi nada. Porque una cosa es comerse una fruta y otra muy distinta es beberse un zumo. Una cosa es masticar verduras y otra tomarse un batido pensando que es lo mismo. Cuando trituras demasiado, exprimes o hierves durante mucho tiempo, parte del efecto útil de esa fibra cambia y pierde fuerza. Sigue habiendo algo, sí, pero no es comparable. Por eso los zumos, muchos batidos, purés muy finos y productos refinados no te dan el mismo beneficio. Y lo mismo pasa con el pan blanco, el arroz blanco o la pasta refinada. Son versiones mucho más pobres en fibra. También quiero hacer una aclaración importante con el psyllium y el salvado, porque hay personas que piensan, perfecto, entonces en vez de comer verduras, me tomo una cucharada de fibra y resuelto. No. Eso no sustituye una alimentación completa. El psyllium puede ser útil en casos concretos, sobre todo cuando hay estreñimiento, pero no reemplaza las verduras, la fruta, los frutos secos ni los cereales integrales. Es fibra, sí, pero ahí termina la historia.
no te da el resto de nutrientes que si obtienes de los alimentos reales. Y además, si lo tomas sin suficiente líquido, el problema puede empeorar. Sí, aunque suene absurdo. Algo que se usa para ayudar a ir al baño puede hacerte ir peor si no lo acompañas con agua suficiente. Así que cuidado con convertir suplementos o atajos en la base de tu rutina. Mucho más inteligente es aprender a meter fibra de verdad en tu alimentación diaria. El segundo gran punto son los alimentos fermentados. Y aquí hay oro puro para el intestino. Si la fibra es el alimento, los fermentados pueden ser como un empujón extra para tu microbiota. Productos como la col fermentada, el kéfir, algunas bebidas fermentadas sin alcohol o preparaciones tradicionales bien hechas pueden aportar microorganismos útiles y favorecer el equilibrio del intestino. No hace falta vivir de ellos, pero sí conviene incluirlos varias veces por semana. A veces con algo tan simple como una ración de col fermentada o un vaso de kéfir ya estás haciendo bastante. Y luego está el tercer pilar, que muchos olvidan hasta que aparece el problema, el agua. Sin suficiente agua, el intestino absorbe todo lo que puede y las heces se vuelven más duras, más secas y más difíciles de expulsar. Ahí empiezan el esfuerzo, la incomodidad, la sensación de vaciado incompleto y todo ese círculo tan molesto que muchas personas normalizan cuando no debería ser normal en absoluto. No hace falta obligarse a beber cantidades absurdas ni vivir contando vasos. Lo importante es que el agua esté disponible y que respondas a tu sed. Tu necesidad cambia según el clima, el ejercicio, el tipo de comida y hasta el lugar en el que estés. Una señal muy útil es el color de la orina. Si está muy oscura, normalmente te está faltando líquido; si está clara, vas mejor. Y si ya tienes estreñimiento, hay un truco simple que suele ayudar bastante: el kiwi. Sí, el kiwi, mejor entero, mejor con toda su fibra, incluso con la piel bien lavada si la toleras. Suele funcionar muy bien porque aporta agua, fibra y compuestos que estimulan el movimiento intestinal. Y en la siguiente parte te voy a contar qué cosas están perjudicando tu intestino más de lo que imaginas, qué alimentos disparan la hinchazón y por qué muchas molestias que la gente atribuye al hígado o al páncreas, en realidad, empiezan mucho más abajo. Ahora viene la parte que a mucha gente le cambia por completo la forma de entender sus molestias digestivas, porque no solo importa lo que ayuda al intestino, también importa muchísimo lo que lo irrita, lo ralentiza o directamente lo desordena. Y aquí hay un error muy común: pensar que si luego comes más o menos bien, ya puedes compensar todo lo demás. Pero el intestino no funciona así. Si lo estás golpeando todos los días con malos hábitos, luego una ensalada no borra mágicamente el daño. Por eso hay que hablar claro de lo que lo perjudica. El primero es el alcohol. Y sí, sé que a muchos no les gusta escucharlo, pero el alcohol es pésima noticia para el intestino. Lo deshidrata, altera el movimiento normal del tubo digestivo, irrita la mucosa y puede empeorar muchísimo el estreñimiento, la hinchazón y la sensación de digestión pesada. Además, favorece un entorno intestinal mucho menos estable. Si alguien ya tiene problemas para ir al baño, para digerir o para evitar la inflamación, el alcohol no ayuda, la empeora. El segundo punto, que suele generar debate, es la carne roja. No porque esté prohibida ni porque haya que demonizarla, sino porque cuando se consume en exceso y sin suficiente fibra alrededor, puede convertirse en un problema para el intestino. La carne roja tarda más en digerirse, suele aportar poca agua y, si va acompañada de una dieta pobre en verduras, puede favorecer el estreñimiento y un tránsito más pesado. Y cuando eso se vuelve crónico, el intestino lo sufre. La solución no es entrar en pánico cada vez que comes un filete. La solución es mucho más lógica: si comes carne, acompáñala con una cantidad generosa de verduras. Cuanta más proteína y menos fibra haya en el plato, peor se lleva tu intestino con esa comida. En cambio, cuando equilibras bien, el impacto cambia muchísimo. Y aquí hay una señal que no deberías ignorar jamás: el estreñimiento. Una persona sana no debería vivir estreñida como si fuera algo normal. No es normal pasar varios días sin evacuar, no es normal tener que hacer un esfuerzo exagerado cada vez, no es normal sentir que no terminaste, ni mucho menos necesitar maniobras raras para poder vaciar. Cuando eso pasa, tu cuerpo te está avisando.
Y muchas veces detrás hay una combinación bastante típica: poca agua, poca fibra, exceso de carne, sedentarismo, alcohol o malos hábitos sostenidos. Otro punto importante son los antibióticos. No estoy diciendo que sean malos ni que no haya que usarlos. Cuando hacen falta, hacen falta. Pero hay que entender que no son caramelos. Son medicamentos potentes que también afectan a las bacterias del intestino. Y si se usan sin indicación, por tiempo inadecuado o simplemente por si acaso, pueden alterar mucho el equilibrio de la microbiota. Es decir, el problema no es el antibiótico bien indicado, el problema es usarlo a la ligera. Porque después aparecen digestiones raras, diarrea, hinchazón o cambios en el ritmo intestinal, y la gente no entiende de dónde vino todo. También hay que hablar de ciertos productos naturales para el estreñimiento que se venden como si fueran inocentes. Y no siempre lo son. Algunos laxantes estimulantes de origen vegetal pueden funcionar a corto plazo, sí, pero usados con frecuencia pueden volver vago al intestino y crear dependencia. El alivio rápido a veces sale caro después. Mucho mejor corregir la causa que convertirte en rehén de un producto que cada vez necesitas más. Y ahora sí, hablemos de uno de los temas más molestos y más malinterpretados: la hinchazón. Porque una cantidad enorme de dolores abdominales que asustan a la gente no vienen del hígado, ni del páncreas, ni de una tragedia misteriosa. Muchas veces son gases. Gases, así de simple. Gases que distienden el intestino, presionan, incomodan y generan dolores que pueden sentirse a la derecha, en el centro del abdomen o incluso hacia la izquierda. Y como ese dolor aparece y desaparece, mucha gente entra en pánico y piensa que tiene algo gravísimo. Cuando en realidad el intestino está protestando por cómo lo están alimentando. Si un día comes muy pesado, mezclas alimentos que fermentan mucho, tomas productos ultraprocesados, demasiados azúcares o ciertos edulcorantes, al día siguiente no es raro sentirte inflado como un globo. Y claro, en ese momento muchos empiezan a culpar al hígado, cuando el verdadero drama está en los gases atrapados. ¿Qué alimentos suelen provocar más hinchazón? Hay varios que conviene vigilar si tú eres sensible. Las crucíferas, como el brócoli, la col o el rábano, pueden generar gas en algunas personas. Las legumbres, como judías, garbanzos o lentejas, también. Algunos productos muy procesados, pan blanco, pasta refinada, bollería y comida industrial suelen empeorar el panorama. También ciertas frutas como la manzana o la pera, sobre todo en algunas personas con intestino más sensible. Y sí, algunos ingredientes que la gente considera saludables también pueden dar problemas, como el apio, el ajo, la cebolla o determinados sustitutos del azúcar. Edulcorantes como sorbitol, xilitol o eritritol pueden desencadenar una fiesta de gases bastante memorable. Especialmente cuando se usan en exceso en postres, productos light o recetas caseras saludables. Así que si vives hinchado, antes de buscar culpables exóticos, revisa lo básico. A veces el problema no es una enfermedad rara, sino una combinación desafortunada de alimentos fermentables, poca fibra bien distribuida, poca agua y hábitos caóticos. Y aquí viene lo más importante de todo: el intestino suele mejorar muchísimo cuando le das estructura. Comida más simple, más fibra real, más agua, fermentados varias veces por semana, menos alcohol, menos ultraprocesados y un poco más de atención a cómo reaccionas a ciertos alimentos. No necesitas una dieta imposible ni una vida triste. Necesitas entender qué te hace bien y qué te inflama. Porque cuando el intestino está en orden, todo se siente distinto. Hay menos pesadez, menos dolor, menos gases, menos estreñimiento y hasta más tranquilidad en tu día a día. Y eso cambia mucho más de lo que parece.